vocación por esta carrera no tuve nunca. Al principio me conocí a una persona que vivía muy bien, que la ejercía, y ese fue el motivo realmente de ponerme a realizar esta carrera. Yo pertenezco a una familia bastante humilde, siempre he estudiado por becas y la ilusión de mis padres es que hiciera ingeniería de caminos. Y yo la verdad es que cada vez estoy más satisfecho de la carrera que he hecho y con la que me he desarrollado plenamente. En el año 72 acabé la carrera en la especialidad de hidrología y durante mi época de estudiante, porque lo necesitaba, trabajaba en Saltos del Sil, también estuve trabajando, que luego me sirvió precisamente esa parte para tener un grado más que el resto de mis compañeros, o sea que me vino muy bien esa actuación. Bueno, al final la paradoja es que cuando yo acabo había trabajo en Tolulos y me surge una oferta de delegados y construcciones para irme a la autopista de Valencia-Tarragona. Y efectivamente me incorporé a la oficina técnica en Valencia y estuve 3 años. Querían que me quedara en el mantenimiento, pero me surge en ese intervalo, van a empezar la construcción de la autopista Bilbao-Zaragoza y me vienen personalmente a buscar, me demuestran un interés que nunca acabé de entender, pero me hicieron una propuesta económica que no podía rechazar. Y me fui, por lo tanto, y allí en el País Vasco estuve 6 maravillosos años, primero porque tenía un trabajo profesionalmente importante, estaba bien pagado, vivía en una ciudad que es un encanto, que es Vitoria, y por lo tanto pasé unos años excepcionales. Ya desde entonces yo tenía vocación empresarial, no tengo ningún antecedente empresarial porque, como digo, soy de una familia muy humilde y no tengo ningún antecedente, pero sí tenía ya una inquietud de quererme desarrollar por mi propia cuenta. Entonces, junto con mi jefe, que era ingeniero de caminos, era y es ingeniero de caminos, pues resulta que decidimos dos cosas. Como veníamos de estar en las concesionarias, no teníamos trato directo con el personal de obra, por lo tanto no conocíamos el personal de obra. Claro, crear una empresa constructora sin tener conocimiento de las personas era un atrevimiento que no queríamos correr. Entonces él se pasó de director general a una empresa vasca y yo era el delegado en la zona de Álava y Logroño, con un objetivo único: o desarrollábamos esa empresa o conocíamos gente que luego se incorporó con nosotros. A los 4 meses, efectivamente, la empresa no nos satisfizo y lo que hicimos fue aprovechar a esa gente, a la gente que realmente conocimos y que vimos que eran unos profesionales excepcionales, y creamos en 1981 Obras y Labores Técnicas, que es mi empresa y que hoy tiene 45 años. O sea, que quiero decirte que es un poco la trayectoria. Aparte de eso, quiero decir que yo lo que sí he tenido siempre, ya estaba enamorada de mi profesión, por supuesto, y además siempre he tenido una inquietud profesional muy importante. Como ejemplo, con 25 años yo ya di mi primera charla en la Escuela Politécnica de Burgos, bueno, con 25 años, o sea, lo cual significa que yo tenía inquietudes importantes en ese momento. Bueno, vamos a ver, yo la época profesionalmente para mí importante fueron dos. Una, la época que te digo que estuve en el País Vasco, porque mi trabajo, bueno, una autopista es una obra que tiene todo y por lo tanto muy satisfactoria, porque además era una obra en una orografía como la vasca, complicadísima, con desprendimientos, con grandes obras, puentes de 70 metros de altura. En definitiva, yo profesionalmente fue la época para mí más floreciente. Y luego, fundamentalmente, la parte empresarial. He tenido, como te he dicho, es vocacional. A mí la empresa me gusta, la empresa. Yo creo que tengo una muy buena formación empresarial y además
carrera es un complemento muy importante desde el punto de vista empresarial. Es decir, yo conozco a mucha gente que, por ejemplo, se hacen abogados y se hacen con una transición importante y con una facilidad realmente importante. No conozco ningún médico que sea, por ejemplo, jurista. Pues es difícil. Sin embargo, a mí en mi carrera me ha dado una formación que luego me ha predispuesto a tener una formación empresarial que cuando voy a reuniones empresariales pues veo que no es pequeña. Y a lo largo... Somos una carrera universitaria con una preparación muy importante, que se sigue manteniendo. Yo pensaba que con la diversidad de más escuelas iba a bajar ese ratio, sin embargo, la formación con la que sale la gente es importante. Luego, cuando empezamos a ejercer, la profesionalidad es alta, es decir, como es una profesión que te permite, que es como digo yo, tangible, te permite, estás en un puente, a los 2 años acabas y el puente ves que pasan coches. Y eso es muy importante, ¿no? Como que está investigando y no sabe al cabo de los años en qué va a resultar. Entonces, esa profesionalidad se vuelve casi vocacional y eso también se está manteniendo, ¿me entiendes? Luego hay algo que se está perdiendo, el compañerismo. Nosotros, el compañerismo ha sido una cosa que era con la envidia de la mayoría de los técnicos. Si yo tenía un problema, yo iba a un compañero y le preguntaba, me aclaraba, me facilitaba. Ese ha sido un testigo que he ido pasando de unos a otros. La gente joven ahora ha perdido ese punto, me explico, y yo creo que para el desarrollo profesional es fundamental, claro, yo conocer a quien me va a tener que aprobar un proyecto antes, saber qué es lo que quiere, cómo quiere que se lo presente, definitivamente es egoísta el tenerle como compañero, que yo creo que es importante. Luego, también nuestra profesión nace como funcionarios, es decir, luego cuando ya se pasa al campo de la empresa, vale, pero en ese momento que somos funcionarios, la gente tiene una vocación. Es decir, algún funcionario vocacionalmente tiene claro que está para servir a los demás. Entonces esta profesión tiene mucho de esa mochila, y por lo tanto también yo lo daría como algo que se mantiene con el tiempo, aunque claro, los tiempos cambian y las cosas sí son diferentes. Y luego ha sido muy importante la incorporación de la mujer a nuestra profesión. No es excesiva, pero yo como todo, siempre que he trabajado con mujeres, se les ha puesto las cosas complicadas y digo, pequeño comité, digo que son bastante mejores que nosotros. A ver, claramente por edades, la gente de una determinada edad es consciente de lo que fue, porque claro, como lo va a decir, la ley de atribuciones es un requerimiento que empieza al segundo día de ser profesionales, es decir, desde 1854. ¿Me explico? O sea, que no es una cosa de hoy y de mañana en el tema. Entonces, hay una clara división de antes y el después de la ley de atribuciones. Yo creo, personalmente, claro, yo no he vivido otras épocas, pero creo que ha sido el hecho más importante que ha habido en la profesión, porque la reivindicación yo siempre la tuve clara, la reivindicación que hacía era justa, es decir, yo quería firmar un proyecto que hacía porque lo había hecho yo y yo quería responsabilizarme de un trabajo que había dirigido yo. Entonces eso lo entendía todo el mundo. Lo que pasa es que luego los elitismos, los grupos de presión, todas esas historias, eso lo entendían peor. Pero cuando yo lo explicaba, la gente lo entendía. Entonces, evidentemente, el hecho más importante para mí en la historia de nuestra profesión es, aparte de las transformaciones universitarias, de pasar de ayudantes a peritos y de peritos a ingenieros técnicos, evidentemente ha sido la ley de atribuciones. Entonces, la ley de atribuciones
yo siempre resalto lo mismo, de las pocas leyes españolas que se han aprobado por unanimidad en el Congreso. Y eso hay que valorarlo como realmente merece, porque teníamos la razón. Yo me acuerdo de ir, cuando empecé a ser presidente, me acuerdo un día específico en una asamblea en Tenerife, se me levantó un señor bastante mayor que yo, porque yo en ese momento pues tenía 36 años, se me levantó y me dijo: nos llevas a la hecatombe, estás pretendiendo, nosotros vivimos muy bien al lado de los ingenieros de caminos y tú quieres separarnos, nos llevas a la hecatombe. Bueno, quiero decir que había de todos los colores y en principio porque nuestra profesión lo que siempre ha estado muy bien pagada y éramos en ese momento los mayordomos, es decir, el personal dependía de nosotros y frente al Señor teníamos todas las apetencias y justificantes que necesitábamos, pero éramos mayordomos. Entonces esa ruptura ha sido definitiva, ha sido definitiva. A ver, claramente por edades, la gente de una determinada edad es consciente de lo que fue, porque claro, como lo va a decir, la ley de atribuciones es un requerimiento que empieza al segundo día de ser profesionales, es decir, desde 1854. ¿Me explico? O sea, que no es una cosa de hoy y de mañana en el tema. Entonces, hay una clara división de antes y el después de la ley de atribuciones. Yo creo, personalmente, claro, yo no he vivido otras épocas, pero creo que ha sido el hecho más importante que ha habido en la profesión, porque la reivindicación, yo siempre la tuve clara, la reivindicación que hacía era justa, es decir, yo quería firmar un proyecto que hacía, porque lo había hecho yo, y yo quería responsabilizarme de un trabajo que había dirigido yo. Entonces, eso lo entendía todo el mundo. Lo que pasa es que luego los elitismos, los grupos de presión, todas esas historias, eso lo entendían peor. Pero cuando yo lo explicaba, la gente lo entendía. Entonces, evidentemente, el hecho más importante para mí en la historia de nuestra profesión es, aparte de las transformaciones universitarias, de pasar de ayudantes a peritos y de peritos a ingenieros técnicos, evidentemente ha sido la ley de atribuciones. Entonces, la ley de atribuciones, yo siempre resalto lo mismo, de las pocas leyes españolas que se han aprobado por unanimidad en el Congreso. Y eso hay que valorarlo como realmente merece, porque teníamos la razón. Yo me acuerdo de ir, cuando empecé a ser presidente, me acuerdo un día específico en una asamblea en Tenerife, se me levantó un señor bastante mayor que yo, porque yo en ese momento pues tenía 36 años, se me levantó y me dijo: nos llevas a la hecatombe, estás pretendiendo, nosotros vivimos muy bien al lado de los ingenieros de caminos y tú quieres separarnos, nos llevas a la hecatombe. Bueno, quiero decir que había de todos los colores y en principio porque nuestra profesión lo que siempre ha estado muy bien pagada y éramos en ese momento los mayordomos, es decir, el personal dependía de nosotros y frente al Señor teníamos todas las apetencias y justificantes que necesitábamos, pero éramos mayordomos. Entonces esa ruptura ha sido definitiva, ha sido definitiva. Sí, bueno, yo también algo que ya en mi época, y lo intenté, porque en la época mía el presidente del Colegio de Caminos era José Antonio Torroja, que era hijo de un ingeniero espléndido, que era Torroja, y tenía una mentalidad muy abierta. Y yo tenía muy buena relación, él y yo teníamos muy buena relación que no existía entre las juntas directivas, porque cuando nos unimos, y solo fue una única vez, salimos por peteleras, porque claro, contradecíamos las posiciones dominantes de uno con las otros que no se querían entregar. Pero él y yo teníamos muy buenas relaciones y nos entendíamos perfectamente. Y en ese momento ya empezamos los dos a pensar que debía haber una casa común. Y por lo tanto, universitariamente también debería haber un título común. La ingeniería civil que está ahora implantada viene a ser un poco a tener esa aspiración,
pero con el tiempo yo creo que va a haber una ingeniería única. Yo creo por un lado, el trabajo ahora es mundial, es decir, el ámbito ya no se reduce a nuestro país, ya es un ámbito al que tenemos mundial. Quiere decir que no es solo la gente nuestra que sale a hacer grandes obras, que tenemos unas grandes empresas constructoras e ingeniería, no, es que también el ingeniero indio realiza su despiece porque lo puede hacer por los medios tecnológicos que hay sin ningún problema, entonces está en competencia el ingeniero indio como yo cuando voy a Perú. O sea, que quiero decirte que en ese aspecto el mundo se ha ampliado, nuestro campo de actuación se ha ampliado y eso va a llevar a una evolución cada día mayor, como se está viendo, porque cada día participamos en obras más importantes, ¿no? Luego, por otro lado, las tecnologías. Claro, las tecnologías ya te dan, a la hora de calcular, a la hora de proyectar, pues ya ves que puedes afinar en materiales, en la utilización de materiales, puedes afinar económicamente las obras, que es muy importante. Es decir, las nuevas tecnologías nos obligan a tener una ingeniería muy seleccionada y eso también yo creo que está cambiando. Y luego hay algo que también tenemos que, en ese sentido, la ingeniería en general vende poco su producto. Es decir, nosotros vendemos la obra que hacemos, pero la acción social que produce esa obra no sabemos venderla. Es decir, nosotros formamos parte de una sociedad y colaboramos activamente en esa sociedad, en la mejora de esa sociedad. Y eso hay que transmitirlo, ¿me explico? Porque nos limitamos a decir, oye, qué puente más grande hemos hecho, qué infraestructura más espectacular, pero ahí nos acabamos, no explicamos luego qué ha hecho esa infraestructura, de qué manera ha mejorado la sociedad. Yo creo que ese es un reto también importante de las profesiones y de los colegios profesionales. Yo no estoy muy de acuerdo con la no motivación, es decir, las estadísticas son las que son y lo demuestran. En nuestra carrera en concreto, yo me gradué en la Escuela de Madrid, era la única que había en España. Yo me acuerdo que en primero éramos 2000 alumnos y luego apareció la de Burgos y ya no sé si son 20 y tantas las que hay ahora. Es decir, que el número de titulados de nuestra carrera es mucho mayor que la que en principio mira mi orla y mira los que éramos de hidrología. Éramos 4 porque los de arriba son profesores, o sea, que quiere decir que sí ha habido una motivación y la ingeniería ha sido expectante para la gente joven. Además son profesiones que están muy bien pagadas, es decir, unas veces de las épocas mejor o peor, pero en relación con otras profesiones están muy bien pagadas. Entonces, disiento en que no tengan interés. Sí es verdad que no hemos conseguido que la gente joven vea la importancia, lo que te decía siempre con lo mismo, la importancia de nuestra profesión, es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hacemos realmente? Entonces, la gente lo hace, trabaja, sobre todo la gente que está en la empresa privada, trabaja, pero nunca es consciente, es decir, yo me ha pasado a mí personalmente, yo he pasado por las autopistas en las que he estado y me enfado conmigo mismo porque, joder, he pasado por el puente Marambio, he pasado por o sea, me explico, no mediatizo lo que yo he colaborado, ¿me entiendes? Entonces yo creo que también alguien tiene que encontrar, y el alguien desde luego son los colegios profesionales, la fórmula que permita explicar a la gente no solo la profesión, sino para qué sirve fundamentalmente tu profesión y la satisfacción que produce ese. Totalmente de acuerdo, efectivamente, totalmente de acuerdo. Es decir, no es una profesión insisto, yo no tenía vocación ninguna y sin embargo luego soy un pasional de mi profesión. Entonces, es que encontrar ese punto yo creo que es definitivo, porque además,
sin ingenieros decimos que ahora no hay de nada, pero también si no hay ingenieros es la catombe, o sea, que creo que tiene sentido común. Y luego, sí es verdad que tienen que juntar también a otro punto, es decir, los ingenieros, antes hemos recibido una educación humanitaria mejor que ahora. Y yo creo que esa base no se debe olvidar nunca. Un ingeniero tiene que ser una persona culta, conocedor de la historia de su país, de los fenómenos tal que le permiten participar en focos y en fenómenos. Yo, es curioso, a mí me invitan a muchas mesas de discusión y tal. Y yo he roto ya con ese principio, es decir, no se me considera solo ingeniero. Es decir, me invitan a mesas en las que tengo opinión como tiene cualquier otro. Entonces, también al ingeniero se le clasifica siempre su ámbito técnico, que no, es una persona humana que tiene sus inquietudes y que tiene sus conocimientos. Y ese problema también es profundo, pero hay que resolver. En mi época, en la que yo viví, cuando yo entro como presidente, primero tenía una formación, como te he contado, he participado en diversos estadios de formación, es decir, no llego a presidente porque sí, llego conociendo el interior de mi colegio. Llego porque en ese momento se está discutiendo la ley de atribuciones de la ingeniería técnica global y no sé por qué razón, nuestro colegio delega en otros la representación y la negociación y no participamos para nada. Luego, no es de extrañar que se nos apartara, lógicamente, se aprobó la ley de atribuciones para toda la ingeniería técnica, menos para nosotros. Yo no me extraña precisamente por ese principio. También porque los grupos de presión que había, que son los ingenieros de camino, no olvidemos, presidentes de gobierno y tal y cual, es decir, la presión era fundamental. Esa es la razón que Virgilio Zapatero, ministro, me dijo en su día: Carlos, si no, te tienes que sacrificar para que podamos sacar la ley para los demás. A partir de ahí, nosotros encontramos un objetivo y ese objetivo nos unió a todo el colectivo para lo que hiciera falta y nos enorgulleció. Es decir, todo el mundo colgó sus intereses y se puso a trabajar a la causa común. A algunos les venía muy bien, como te he dicho ahora, la duplicidad, ser ayudante de un señor que en definitiva le dejaba trabajar y le retribuía muy bien retribuido. Bueno, pues la gente mucha aparcó ese privilegio y se puso en dirección al tema. Es decir, hubo un gran objetivo. Ahora, el otro día yo, por ejemplo, veía la entrega de premios de la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo. Resulta que se ha premiado al Colegio de Industriales y a la Escuela de Industriales por sus 175 años de vida. En el año 29 nosotros cumplimos 175 años. Y nosotros, en el hilo de lo que hemos hablado de las ingenierías, teníamos que buscar algo así que nos permita trasladar el tema, como he dicho, técnico, a un tema social. Es decir, a mí me premia la comunidad porque soy útil para la comunidad. Y a mí me premia la Diputación de Badajoz porque soy útil para la comunidad. Entonces, ese podría ser, bajo mi punto de vista, un gran objetivo. Es decir, oiga usted, año 29 voy a intentar ser distinguidos en todos los premios que existen en el país, unos sí y otros no, lo que consiga, pero para proyectar mi imagen social de la profesión. Eso une. Y claro, lógicamente, para eso requieres tener a los mejores, no tener enfrentamientos, estar todos en la misma línea y disciplinadamente arrastrar al colectivo. Colectivo que no está arrastrado porque el personal de empresa, de la empresa privada, no hemos conseguido que se integre en el colegio. Y es fundamental, no es lo mismo ser 14.000 que ser 30.000, a efectos de influencias y de poder ejercer los derechos corporativos que tenemos. ¿Me explico? Entonces eso es
una cosa importante. Hay una frase que siempre me gusta, que es que la grandeza de una idea no está en conseguirla, sino en luchar por él. Conseguirlo es cuando luego después lo consigues y es cuando te viene la recompensa. Pero tienes que fijarte a objetivos más amplios que tal. Y luego, fundamental, que no lo hemos conseguido nunca, yo el primero, es enseñar la historia de nuestra profesión. Es enseñar la historia de nuestra profesión. Se puede ir como vamos, y estamos haciendo la labor en las escuelas, pero no les hablamos nunca un par de horas de nuestra historia, que es excepcional además, que es excepcional. Y ese es otro de los grandes objetivos del colegio. No. Yo, a mí la profesión me ha formado como individuo, me ha formado como profesional, me ha formado como ciudadano, es decir, yo he participado en actividades porque mi profesión me ha generado inquietudes y, bueno, evidentemente, y luego ya, pues claro, las recompensas que he obtenido como ser humano a través de mi profesión, como te contaba antes, el cariño, el respeto que todavía veo en los que me conocen, pues me abruma porque yo siempre digo una cosa, yo soy el único presidente de honor que tiene el colegio. No he ejercido nunca, es decir, cuando me lo han preguntado muchos, me preguntan muchos compañeros, oye, ¿por qué tú como ahora cuando ha habido líos? Digo, porque yo no he sido nunca presidente de honor de este colegio, es al revés. Para mí ha sido un honor ser presidente de este colegio. Es evidentemente el hecho más importante de mi vida.